Hablemos del equipo de protección personal, o EPP como se le conoce. Todos sabemos que es importante, pero ¿qué tan importante? ¿Realmente hace la diferencia? Bueno, vamos a meternos de lleno para ver qué tan grande es su impacto. Y claro, ¿cuáles son las reglas del juego? 60%. Quédense con ese número en la cabeza. Es una cifra, vaya, es una cifra que asusta, porque representa una falla enorme, enorme en la seguridad de los lugares de trabajo. Pero, ¿60% de qué exactamente? Pues ahí está. El 60% de las lesiones laborales ocurren porque la gente no está usando su equipo de protección personal. O sea, estamos hablando de que 6 de cada 10 accidentes pudieron haberse evitado, o por lo menos sus consecuencias habrían sido mucho menores. Esto no es un dato menor, es la causa principal. Y justo esto nos lleva a una idea clave. Piénsenlo así. El EPP es la última línea de defensa cuando algo sale mal. Ojo, no es la primera ni la única. Es ese último escudo, la barrera final entre una persona y un peligro que ya se materializó. Entonces, si es tan importante, tiene que haber reglas claras, ¿no? Un sistema oficial para manejar esta última línea de defensa. Y pues sí, claro que lo hay. Vamos a ver cómo está organizada toda esta responsabilidad de manera oficial. Y para eso, en México, tenemos una norma oficial que pone las cartas sobre la mesa. Y que quede claro, no son recomendaciones, son reglas que se tienen que cumplir sí o sí. Hablamos de la NOM 017 STPS 2024. Este es, digamos, el manual de instrucciones oficial. Su propósito es bastante directo, establecer los requisitos mínimos para elegir, usar y manejar el EPP. Todo esto para una sola cosa: evitar accidentes y enfermedades en el trabajo, poner un piso parejo para todos. Ok, esta norma define quién tiene que hacer qué. Y la primera gran responsabilidad, la primera pieza de este rompecabezas cae del lado del empleador. Y no hay para dónde hacerse, son obligaciones muy claras. El proceso que deben seguir es bastante lógico, la verdad. Primero, lo primero, analizar los riesgos de cada puesto de trabajo. ¿Qué puede pasar aquí? Con esa información, ahora sí se decide qué EPP se necesita y se proporciona. Pero no basta con entregarlo, hay que capacitar a todo el mundo. Y para cerrar el círculo, supervisar que se use bien y llevar un registro de todo. Es un ciclo que nunca para. Y ojo aquí, porque proporcionar el equipo es mucho más que solo darlo. Significa que tiene que ser de la talla correcta, que le quede bien a la persona, debe proteger contra los riesgos que ya se identificaron, no contra otros, tiene que estar certificado, ser de uso personal y, súper importante, estar limpio y en buen estado. Porque un equipo que no ajusta bien, en lugar de proteger, puede convertirse en otro riesgo. Y aquí hay otro punto clave: la capacitación. No es algo que se hace una vez y ya, nos olvidamos. Para nada. La norma es muy clara, es obligatoria y se tiene que reforzar por lo menos cada 2 años. La idea es que la información esté siempre fresca y que nadie olvide cómo y por qué se deben hacer las cosas. Pero bueno, la seguridad no es cosa de uno solo, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Así que la norma también le pone responsabilidades muy claras a la otra parte, a los trabajadores, a quienes usan el equipo todos los días. Miren, esta frase me encanta porque lo pone en perspectiva. Un atleta profesional ni en sueños se aparece a trabajar, o sea, a jugar, sin su equipo de protección. Nadie debería hacerlo. Usar el EPP es una señal de que alguien es profesional. Es parte de saber hacer el trabajo bien y de forma segura, igual que un portero usa sus guantes o un piloto su casco. Y esto se traduce en una especie de checklist diario. A ver, participar en las capacitaciones, usar el equipo tal cual como se enseñó, revisarlo siempre antes de empezar a trabajar, mantenerlo limpio, guardarlo bien y, lo más importante, si algo está dañado o no funciona, reportarlo de inmediato. No es algo pasivo, es tomar un rol activo en la propia seguridad. Al final, todo se resume en esto. El cuidado es tan importante como el uso. Si se cuida el equipo cuidará de la persona. Un equipo sucio o dañado puede fallar justo cuando más se necesita. Así que no, el mantenimiento no es algo extra, es parte esencial de la protección. Ok, hasta ahora ya vimos lo importante que es el EPP y cuáles son las reglas. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Basta con usarlo? ¿Es esa toda la historia? Vamos a ver esto desde un ángulo un poco más amplio. Fíjense en estos datos. 97% de las lesiones en manos se pueden evitar con guantes. Es una cifra altísima, casi todo. Pero ahora vean esto. En las lesiones de cabeza, los cascos evitan un 25%. Eso significa que el otro 75% de las lesiones siguen ocurriendo, incluso con casco. Esto nos está diciendo algo muy importante sobre los límites del EPP. Y aquí está la moraleja.
Estos números nos gritan que depender solamente del equipo de protección personal, pues no es un sistema perfecto. Es como ponerle un curita a un problema más grande. Es una estrategia que deja huecos, y por esos huecos se cuelan los accidentes. Esto nos lleva a dos maneras de ver la seguridad. Una es la reactiva, que es donde vive el EPP. Su chamba es minimizar el daño una vez que el accidente ya está ocurriendo. Es la última defensa. Pero hay otra forma, la proactiva. Y esta es la buena. Aquí no se espera el accidente. Aquí se ataca el peligro de raíz para que ni siquiera tenga chance de ocurrir. Y todo esto se organiza en algo que se conoce como la jerarquía de controles, que es un concepto clave en seguridad. Piénsenlo como una pirámide invertida. Lo más efectivo, lo que siempre se debe intentar primero, está arriba, eliminar el riesgo o sustituirlo por algo menos peligroso. Si eso no se puede, se bajan escalones. Controles de ingeniería, como poner guardas en una máquina, o controles administrativos, como la capacitación. Y hasta abajo, hasta el final, como el último recurso, está el equipo de protección personal. ¿Por qué al final? Porque protege a la persona, sí, pero el peligro sigue ahí. Y con esto cerramos, volviendo a la pregunta inicial. ¿Es suficiente el EPP por sí solo para prevenir lesiones? La respuesta, ya vimos, es que no. Claro que es indispensable, claro que salva vidas. Pero la verdadera cultura de seguridad, esa va más allá. Se trata de crear lugares de trabajo tan seguros que esa última línea de defensa se tenga que usar lo menos posible.